Hola, buenas noches queridos amigos, nuevamente en nuestro Arte en Casa para poder conversar del arte que les queremos acercar. Esta es nuestra segunda edición de la segunda temporada y muy feliz, la verdad, de poder estar nuevamente con todos ustedes. En el arte siempre se han formado grupos. Esta noche vamos a hablar de uno en especial, del grupo 6x6, en el cual Cristina también participó durante aproximadamente entre 10 a 12 años aproximadamente. Fueron 6 artistas, 2 de los cuales ya no están con nosotros. Entonces queríamos hacer un poco una historia, rememorar un poco todo lo vivido con el grupo 6x6. La verdad que se inicia en forma espontánea a través de una muestra de 8 artistas y 6 quedaron y se miraron a los ojos y dijeron, vamos a formar un grupo. Y como eran 6, dijeron, bueno, se va a llamar 6x6. No recuerdo en este momento de quién fue la idea de ese nombre, pero la verdad que empezó en el 95 y allá por el 2005 o 2006 lentamente fueron dejando porque estaban ya cada uno en sus cosas y les quedaba poco tiempo para seguir con el grupo. Bueno, esta noche vamos a recordar y vamos a tener también una comunicación por Zoom con algunos de los integrantes de este grupo que todavía siguen en vigencia. Es un grupo que atesoró a estos 6 artistas y no solamente eso, sino que durante el tiempo que estaban juntos también ganaron premios, como por ejemplo primeros premios, como Celso Figueredo, Jorge Ocampos, Cristina Paoli y también Alejandra García ya venía con premios anteriores, ¿verdad? Cristina obtuvo un premio de la OEA y también un premio del Salón de Primavera del Ateneo Paraguayo. Bueno, así también Celso ganó el premio Matiz de la primera edición, eso fue fantástico. Y Jorge coleccionó, creo que premios, Jorge Ocampos coleccionó premios, primeros premios, como por ejemplo un premio que le llevó a París, el premio Pindú, otro premio Jerusalén 3000 que lo llevó a Israel y otro premio que lo llevó a la Bienal de Cuenca, a participar de la Bienal de Cuenca. Es decir, que estamos hablando de artistas, fantásticos artistas, que su obra jamás pasó desapercibida. Siempre fueron artistas que hicieron historia y que marcaron un camino en sus vidas. Así es. Bueno, solamente a modo de introducción les di unas generalidades del grupo 6x6, pero ahora le tenemos a Cristina con nosotros y vamos con ella. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos en Arte en Casa. Hoy estamos con una temática un poco distinta, porque tenemos invitados, pero vía Zoom no podemos traerles acá, ¿verdad? Y como estaba comentando Pablo, hoy queremos tocar el grupo 6x6, recordar a ese grupo que trabajó tanto, que hicimos tanto, y también porque 2 de los integrantes ya no están, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recordar todo lo que hicimos, toda nuestra trayectoria, porque la verdad que es interesante y muy linda, por lo menos a nosotros los que estábamos dentro de ese grupo, ¿verdad? Hoy estamos en comunicación con Jorge Ocampos y Celso Figueredo. Lastimosamente no pudimos conectarnos con Alejandra, pero bueno, igual va a estar presente, así como todos los otros integrantes de nuestro grupo 6x6. Hola Jorge, hola Celso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, y muy contento de estar contigo y con Pablo en esta maravillosa gestión que están haciendo.
Qué suerte. Celso, ¿cómo estás? Súper bien, Cris. Contento de participar en el programa. Qué bueno, me encanta tenerlos acá. Lastimosamente me hubiera gustado en otra oportunidad, ¿verdad? De estar compartiendo una mesa como tantas veces compartimos, ¿verdad? Vamos a hacer un poco un recuento de cómo inició nuestro grupo. Pablo había dicho que nosotros le pusimos el nombre de 6x6, pero hay una breve equivocación. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando íbamos a viajar a Sudáfrica íbamos solo 3, porque los otros no iban a poder viajar, ¿verdad? Entonces llevábamos las obras de los otros 3 y ahí fue que los periodistas nos preguntaban, ay, ¿ustedes se van? Sí, somos 6 y llevamos 6 obras de cada uno. Entonces ahí fue la idea que nos pusieron el nombre de 6x6, ¿verdad? Así fue la historia. ¿Te Sí, acuerdas? así mismo fue. Corría el año 94 o 95, por ahí. 95. Ya van a ser 25 años de que comenzamos a estar juntos con ese maravilloso grupo. Exactamente. Y lo más lindo del grupo, increíblemente, Cristina, volvés a hacer historias ya, a reunirnos a través de una situación interesante. Porque antes recuerdo que para unirnos tenías que hacer una farra en tu casa, una cena, y siempre estábamos ahí presentes. Así es. La sede siempre fue mi casa, ¿verdad? Sí. Y ahí se gestaban exposiciones fantásticas, interesantes, lindos proyectos. Y después también con el impulso y la ayuda de quien vamos a recordarla siempre, de Vicky Torres. Sí, Vicky Félix. Torres creo que es la que nos depositó su confianza en nosotros en muchos proyectos súper interesantes, ¿verdad? Y ella nos apuntaló bastante como grupo, ¿verdad? ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cuál fue la primera propuesta de Vicky Torres? Celso, te escucho. ¿Te acordás, Celso? Hubieron varias propuestas, ¿verdad? Pretexto. Interesante era saber que a criterio de Vicky, ella procuraba que cada uno mantenga su propia línea de investigación y su propia temática, sus propias cuestiones, esas cosas que hacen el arte de cada uno. Entonces, en la variedad, ella encontraba una suerte de unión y de construir lenguajes. Por eso que fue muy interesante la experiencia, ¿verdad? Hizo que cada uno fuera creciendo dentro de su propia forma de expresión y al mismo tiempo cada uno mantenía una individualidad dentro de un colectivo. Esa fue una característica siempre. Entonces ella nos daba, de acuerdo a las posibilidades que nosotros teníamos y de lo que estábamos investigando, proponía algunos temas y eso era como una suerte de taller de experimentación para poder construir una exposición que era muy interesante porque no todos sabíamos lo que cada uno estábamos haciendo. Llegaba el momento de la exposición y resultaba una suerte digamos, de ejercicio como si todos hubiéramos trabajado juntos. Sí. No te escucho, Celso. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí te escucho de vuelta. Sí, así mismo. Y esa experiencia de Vicky fue muy interesante para todos, porque ella, aparte de trabajar una experiencia de grupo, que como grupo no tenía una suerte de manifiesto, nosotros no nos reunimos para trabajar una línea de pensamiento, sino más bien fue una posibilidad a través de la cual cada uno con su propia forma y su propia manera de pensar y encarar las cuestiones que se podrían desde el arte, fue que surgieron estos encuentros. Es cierto, esa era la parte más importante del grupo que había que resaltar, ¿verdad? Que cada uno tenía su temática, cada uno trabajaba en lo suyo
no había una suerte de copiarle al otro, ni de hacer lo que el otro hacía. Es decir, no había una contaminación entre nosotros. Y ese grupo nació realmente más para exponer que para trabajar juntos. Sí, también salieron exposiciones donde donde pusimos las 6 manos en una misma obra, ¿verdad? Que ya les contaremos eso, unas Sí. anécdotas muy lindas nació de esto, ¿verdad, Jorge? Sí, inclusive me parece muy interesante que se hable de grupo, siendo que cada uno era una individualidad. Entonces, bueno, ¿por qué formar un grupo? ¿No? ¿Por qué era lo que iba a unir? ¿Cuál iba a ser el discurso? Y el discurso, como dijo bien Celso, era la diversidad, pero también una suerte de amistad y de ayuda logística, porque cada vez que se iba a hacer una exposición, uno se encargaba de la locación, de las galerías, eh, encontrar el hilo conductor de la exposición. Estaba el tema de prensa y nos estaba ayudando nuestro amigo Lisandro. Eh, y estaba también el tema de... sí, exactamente, ahí está, catálogo, todo un tema era el catálogo, tener los Sí. escritos, tener las impresiones. O sea, siempre hay un esfuerzo muy grande, inclusive hoy en día yo dudo mucho en querer hacer una exposición porque tiene un gasto, una inversión de tiempo y económica muy grande todavía. Entonces, como grupo, eso se puede resolver mejor. Y en este caso teníamos el grupo 6x6 que por años tuvimos muchas oportunidades de ocupar espacio y de presentarnos y de presentar cada uno su obra. También había una cuestión de automejora. ¿En qué sentido? En que nos impulsábamos cada uno, ¿verdad? De repente Osvaldito me decía, che, Jorge, no vayan a hacer esas cosas. Esforzate un poco más. Dale más cuerpo a tu trabajo. ¿Eh? O si no, le decíamos a Lisandro también, ¿verdad? Movete un poco más. Deja de tocar el arpa. Y esto fue interesante realmente porque no sé si es competencia, pero sí era estirar el carro todos juntos, ¿verdad? Y al estirar el carro se mueve y vamos avanzando con eso, ¿verdad? Y Sí. esas Yo, fueron experiencias vos y te anécdotas acordás, interesantes. Jorge, de lo que había dicho Vicky la primera vez que escribió sobre el grupo, que un grupo no necesariamente tiene que tener, así como vos dijiste al inicio de tu alocución, unirnos por algo o por no sé, un ideal, sino que también era válido lo que nosotros tomamos para unirnos como grupo, que era el hecho de exponer, el hecho de exponer. Yo me acuerdo perfectamente cuando ella escribió eso, ¿verdad? Y me pareció, porque a mí me cuestionaba un poco eso, pero cuando ella avaló esa unión que nosotros teníamos, que era para exponer y no para trabajar todos juntos, ni tener una ideología X, me pareció súper buena, muy buena. ¿Te acordás? Sí, y también quiero recordar unas palabras que había escuchado con relación a cómo evaluar un artista. De repente uno quiere opinar sobre la obra de un artista y decir, esta obra me gusta, esta no me gusta, esta está bien, esta está mal. Y las palabras que me grabaron fueron de que lo muy importante dentro de un artista es su trayectoria, cómo él fue trabajando, insistiendo en su trabajo, en su investigación, preocupándose por eso, ir desarrollando, ir encontrando cosas nuevas. Y todo ese tiempo, si ahora hablamos de que tenemos más de 30 años de trabajo, eso hace a un artista de calidad, ¿no? Eso hace que de alguna forma lo encargamos el arte en forma profesional. Probablemente todavía a nivel de análisis, de estética, de crítica,
de cuestiones de contemporaneidad o de tradición, estemos o no estemos dentro de un canal. Pero el hecho es que estamos en el arte y por lo menos nosotros 4 que todavía estamos sobreviviendo al grupo, seguimos trabajando y eso es lo que me entusiasma realmente a esta altura. Como decía Osvaldito, la resistencia en el arte. Y es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Caraduramente. No, llamarle como sea, ¿verdad? Porque yo creo que el artista, el hecho de recibirse artista, no es porque hayas estudiado tantos años, sino que esa resistencia de trabajar, insistir, y como vos dijiste, desechar, investigar y todo, y seguir, ¿verdad? A pesar de las tempestades, pero estamos en el arte y seguiremos en el arte. Justamente hace poco vi una película que me gustó mucho, que es, en español su título era No mirar atrás, en la que ilustra una época de los años 60 en que Joseph Beuys era director en una escuela de arte y llegaba un artista joven a esa escuela con mucho talento por la pintura, pero le dijeron, no, acá la pintura ya no existe, ya murió, ahora todo es instalación, todos son objetos, todos son ideas, todo es ready-made y cosas así de instalaciones, ¿verdad? Y también esa fue nuestra época en nuestros inicios. Parece ser que cuando comenzamos estaban lanzando el mensaje que la pintura se estaba acabando y que la instalación era el nuevo auge a lo que tendría que dedicarse todo artista que quiera expresarse en forma moderna, en forma de vanguardia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pintábamos y seguimos pintando hasta ahora, como reivindicando la pintura. A esta altura, mira qué interesante, todo esto estamos pintando. Sí. Celso, vos que estás pintando ahora. De eso es el que está juntando cosas todavía. No, es que ese es el lenguaje de Celso. Entonces, yo respeto, a mí me encanta. Parece que la arquitectura influenció más con mi producción en los últimos años. Como que en el taller de maquetas trabajamos con objetos y esos pequeños objetos tienen que crear espacios y esos espacios cuentan memorias, te permite redescubrir la vida cotidiana, el contexto social en el que estamos, la cuestión urbana de la ciudad, y eso parece que me fue motivando más, llevar las primeras expresiones que tenía con la pintura hacia los objetos. Y como la arquitectura, digamos, es una de las artes, probablemente la instalación sería una de las expresiones un poquitito más cercanas a la arquitectura, porque al mismo tiempo está esa cuestión performática de que vos tenés que interactuar con el espacio. Me fue llevando un poco más mis análisis hacia allí. Si alguna vez salí a la calle a pintar memorias de la ciudad, retratos, paisajes, eso después se fue convirtiendo quizás en lo mismo, pero planteándose desde una perspectiva más de objeto, un poco más cercano a la arquitectura. Así que... Cierto. Acá nos preguntan, dice Malena, cuenten cómo llegaron hasta Sudáfrica. No sé quién quiere contar. Jorge. Sí. Vos estabas diciendo que te recordabas de Sudáfrica, Jorge, así que contamos. Bueno, y surgió la invitación de una galería que se llamaba Open Window Gallery Art de Sudáfrica. Y bueno, al comienzo salió la invitación, estaban todo pagado, pasaje, estadía, y todos nos anotamos, ¿verdad? Y después comenzaron a faltar cositas y tuvimos que pagar el pasaje y esas cosas, y algunos renunciaron, ¿verdad? Pero los que nos animamos, nos lanzamos y nos fuimos a ese viaje fantástico, porque en esa época Sudáfrica como país y dentro de sus ciudades de Johannesburgo y Cape Town eran consideradas las ciudades más baratas del mundo para conocer turísticamente, ¿eh? Inclusive era más barata que Asunción. Y de hecho cuando llegamos nos sorprendieron los precios, ¿verdad? De paquetes de viajes internos, de gastronomía. Entonces hizo que podamos pasarla bien en ese viaje, ¿verdad? También que nos divertimos bastante ahí.
entre Cristina, Celso, Oneto, ¿cómo era el nombre? Elena, ¿verdad? La arquitecta Elena Oneto. Elena Oneto. Y el que nos llevó, el arquitecto también, ¿verdad? Galerista, que también hoy es fallecido, no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Alguien se acuerda? No. Y con el avión llegamos a Sudáfrica, que lo que puedo decir es que África realmente es un continente cargado de mucha energía. La energía que sentía allá, todo es grande, todo es potente, todo es enérgico ahí. Y pudimos traer ricas experiencias allá. Y ahí se forjó el grupo, ahí se unió más que nunca. Sí. Primero que los que se quedaron se arrepintieron de no haberse ido. Y los que tuvimos el coraje de irnos trajimos grandes recuerdos. Y queríamos volver a irnos de vuelta. Sí, ahora ya se convirtió en uno de los países más caros, turísticamente hablando. Sí. Nos quedamos nomás en Asunción. Eso también me hace recordar que nosotros no apuntamos solamente al exterior, sino también al interior del país. Porque nosotros siempre nos preguntamos y nos cuestionábamos por qué el arte no llega al interior, ¿verdad? También la gente del interior tiene que conocer el arte, tiene que estar en contacto con los artistas y con el arte. Y ahí fue que surgieron un montón de exposiciones por el interior del país, que fueron a ver por Villarrica, después, ¿dónde fue más? En Villarrica pusimos en el Porvenir Guaireño, creo que era. En el club. Yo no me acuerdo, ¿verdad? Porque a muchas exposiciones yo no me pude ir porque estaba embarazada de Pablito. El gran productor. También en el área 1, en Ciudad del Este. En el Centro Cultural Rodolfo Mors, este fue creo en Corrientes. Corrientes. Y así mismo. Y Encarnación no hicimos. Creo que salió una muestra, pero no fuimos todos, sino que se llevaban nuestras obras. Acá preguntan, ¿cuál fue nuestra última exposición? Y hubo una última muestra colectiva que hicimos creo que en el Juan de Salazar, en el 7º día jugamos, creo que fue la última. Hay unas fotos que vamos a ir mostrando, ¿verdad? Y en esas fotos aparecen, bueno, por lo menos de las que yo tenía dentro de mi archivo. Y hay fotografías justamente de esa exposición. El 7º día jugamos. Sí. Si alguien explica esa exposición. Celso Monte va a explicar esa. Bueno, cuando ahí aparecen todos. No, falta Lisandro. Esa fue la primera reunión donde no sé si como nos agrupamos ya, ¿verdad? Pero ahí nos conocimos y a partir de ahí continuamos hasta hoy día como amigos, ¿verdad? Así mismo. Sí, esa muestra creo que la del Juan de Salazar. Ahí también están mostrando dónde trabajábamos. ¿Dónde era la sede donde se trabajaba? Acá en mi casa. Ahí estamos trabajando. En tu casa, en una galería en tu casa. Sí. Y Pablo se encargaba de la comida. ¿Te acuerdas? Mientras nosotros pintábamos, cortábamos, aquí mucho trabajamos para esa exposición, ¿eh? Y sí, yo creo que cortarlo otra vez. A ver. Quería hablar un poquito, no, bueno, si quieren seguir hablando de la exposición adelante, porque me surgió la idea de por qué se acabó el grupo. Es la influencia justamente del mercado que hace que uno esté asociado a un marketing. Si uno hace un marketing del grupo, la obra estaría asociado al nombre 6x6. Entonces, el mercado exige que el artista esté asociado a su obra.
Claro. Entonces cada uno comenzó a hacer su recorrido, haciendo con que cada exposición suene también el nombre de cada uno, ¿verdad? Asociado a su obra. Entonces comenzaron a aparecer exposiciones de Jorge Ocampo, de Osvaldo Campercholi, Cristina Paoli, Celso Figueredo. Entonces cada obra se va encaminando al mismo tiempo con la vida del artista y con el nombre del artista, al punto de que ya no se desprende. O sea, toda obra en algún momento deja de ser no un paisaje o un retrato, sino es un Ocampo, una Paoli, un Figueredo, ¿no? Y en esa construcción, la idea de grupo nos favorecía, ¿no? Hacer promociones del nombre del grupo se iba disociando con el tema de la obra. Yo entiendo que esa fue una de las causas principales por la cual terminó el grupo, ¿verdad? De hacer promoción del 6x6 más bien. Porque como dice Cristina, como grupo seguimos juntos, pero no exponiendo con ese nombre. Exacto, exacto. Vamos a seguir mostrando fotografías de, por ejemplo, del séptimo día jugamos, que fue un inmenso tablero de ajedrez, que la idea era que la gente juegue, ¿verdad? Que interactúe con las obras, y estaban las piezas blancas y negras, ¿verdad? Entonces, que interactúen, pero la gente no se animaba a interactuar. ¿Se acuerdan que la gente tenía como un poco vergüenza o de tocar o no sé si se acuerdan de cómo fue? Sí, cada uno de los cilindros de esas piezas del juego de ajedrez contenían objetos que de alguna forma articulaban referentes o cuestiones así coyunturales o muy cercanas a algunos planteamientos o conflictos de la sociedad paraguaya. De repente había objetos como calzados, retazos de alguna bandera, algunos objetos que de cierta forma iban llevando con esa cuestión de la vida cotidiana. Y el hecho de mover o de jugar era como esa cuestión de buscarle una suerte a esa pieza de ajedrez en ese conflictivo espacio social en que nosotros veíamos, en el que nosotros estábamos vinculados en ese momento. Por eso era interesante. Y el hecho de agarrar la pieza, para mí, yo pensando ahora en la distancia, en el tiempo, y manipularla es bueno como una suerte de yo como ciudadano me comprometo con este objeto, con esta idea que está en su interior y moviéndole hacia la dirección que yo necesito que ocurra. Sí, y en el agarran a toda la sala del Juan de Salazar. Sí, toda la sala del Juan de Salazar. Y en el tablero estaban escritos que le encantaba a Jorge, los 7 pecados capitales. ¿Verdad, Jorge? Las 7 debilidades de todo ser humano, ¿eh? Pero sí. Es interesante cómo el ajedrez siempre sigue siendo el símbolo de enfrentamiento, ¿eh? Son blancas contra negras. Siempre va a haber un grupo enfrentándose a otro grupo. Y dentro de cada ejército, digamos, o cada comunidad que representa, ya sea ser blanco o negro, existía otra vez una diferenciación social, ¿verdad? De lo que es ser peón a lo que es ser rey o reina. Entonces, todo ese diálogo de jerarquías existía dentro de esa obra, al mismo tiempo de que siendo un peón o siendo un rey, en su interior había cosas que le identificaban como individualidad, no como parte de un esquema orgánico generalizado. Y yo supongo que la interacción con la obra habrá sido difícil porque ¿será que yo puedo tocar eso, verdad? ¿Será que al mismo tiempo demostrar que sabe jugar? Que sabe jugar el ajedrez, ¿verdad? Pero me gustó muchísimo eso de que cada pieza tenga algo en su interior que lo vuelve única. Y lo que tenía en su interior era cositas únicas creadas por cada uno de nosotros.
Y también en esa posición trabajamos todos por esa misma obra, ¿verdad? Y la otra fue el banquete aniversario. El banquete aniversario. El banquete, es una mega pintura, sí. Esa fue una mega pintura. Para mí, Aprovechando. mucha extrañeza, porque la verdad que a mí me tocó muy poco intervenir en la tela. Y siempre lo miro como algo abstracto porque no pude estar en su emplazamiento, no pude estar en su vernizaje. Solamente tengo imágenes, digamos, de lo que fue eso a través de las fotografías. Pero ustedes sí pudieron, digamos, interactuar con la obra. Hay fotos del banquete aniversario, del mantel, una mesa con luz adentro. Ahí está, ahí tenemos la foto. Dentro de ese era un mantel enorme donde todos pintamos. Ahí no había una parte de decir, esto hizo Jorge, esto hizo Alejandra. Todos metíamos la mano y no se identificaba la mano de quién estaba ahí. Era un todo. Por eso a mí me encantó hacer. Lastimosamente se perdió ese mantel. No sé qué pasó con él. Quedó un misterio su desaparición. Sí. Que hable ahora el que sabe de su localización. Con el tiempo, esa anécdota me prendió la posibilidad de volver a traerlo. Y sí, en me una acuerdo. obra trabajé inspirándome en el mantel. La desaparición. Que aparezca otra vez. Vaya a saber dónde estará el mantel. Ahora entiendo por qué volviste a hacer por la nostalgia, Celso. Nostalgia que querías trabajar más asiduamente en ese mantel. Ese mantel se diseñó, no fue realmente un diseño tipo Dada en que cada uno va continuando una línea o un color, sino que fue estudiado a través de las 4 estaciones. Se proyectó para que haya una orientación ya que tienen sus lados, ¿verdad? Un lado de primavera, verano, invierno, otoño, inclusive una orientación de una rosa de los vientos para darle un sentido de norte, sur, este, oeste. ¿No? Parece que estábamos influenciados por la cuestión del movimiento planetario, había también alusión a los planetas, a la naturaleza. Ese pensamiento, ese concepto fue lo que inició el diseño de ese mantel y determinó el colorido que tuvo. Y tenía una luz por dentro, ¿verdad? Que iluminaba y quedaba muy bien. La verdad que fue una exposición muy interesante, muy lastimosamente se perdió eso porque si no se podría volver a mostrar, ¿verdad? Porque como en esa época no teníamos las redes sociales donde podíamos levantar el video, las fotos, entonces quedó como perdidito, ¿verdad? Quedó como perdido. Es interesante lo que estaba diciendo. Sí, decime, Celso. Documentar, archivar, sacar las fotografías de las obras en esa época era muy difícil. No era tan fácil como ahora, como vos contás que podemos sacar fotografías hasta con el celular. Claro. No, ahora tenés todas las posibilidades de publicitar algo o una actividad que vos hagas, pero en esa época no. Teníamos que, o tenías la máquina fotográfica, o si no, no, ¿verdad? Y bueno, hay fotografías que sí, otras que no. Lo interesante que había dicho Jorge, que las veces que íbamos a exponer había un hilo conductor. No es que cada uno traía su obra y colgamos y ya estaba. No. Se pensaba en un tema y en base a ese tema todos trabajábamos dentro de nuestra temática. Así era. Así era, sí. Y los nombres también. Y los nombres también. Angapú se llamó una muestra que hicimos también en el Juan de Salazar. Sí. Justamente en esa época vos habías puesto, creo que había una serie de biberones o algo así, Cristina. Ángeles. Ángeles, bueno. Ángeles, está pensando en leche. Ángeles, bueno.
Estaba por ahí también. Estaban naciendo los ángeles en esa época. Y la curiosidad por saber qué estaba haciendo el otro. De repente Osvaldito sabía cómo dorar, conocía la técnica de oro a la hoja. Y a lo mejor, de repente me enteraba que Jorge hace una hora estuvo, por ejemplo, en su taller y le explicó cómo era, pero de eso nunca sabía, sino hasta la hora de la exposición. Osvaldo nunca te contaba, mira, Jorge vino por acá y estuvo trabajando tal cosa. No, eso jamás. Pero siempre estábamos en contacto y entonces sabíamos más o menos lo que hacía el otro, pero no exactamente qué hacía. Para nosotros también era una sorpresa en el momento de la exposición, ¿verdad? Otra de las muestras interesantes fue Orepoteí, nosotros los 6. Sí. Esa se hizo, creo que como ofrenda también se hizo en la Manzana de la Ribera. En la Manzana de la Ribera. Acá preguntan, ¿dónde fue el banquete de aniversario? Fue en la cooperativa universitaria, porque justamente surgió a raíz de que la cooperativa cumplía no sé cuántos años de aniversario, ¿verdad? Entonces nosotros ideamos de presentar un banquete en relación a esa situación, ¿verdad? Pero en ese banquete estábamos exhibiendo, como contó Jorge, las 4 estaciones, que Lisandro llevó bailarinas y creo que un grupo que tocó algo, ¿se acuerdan de eso? Bueno, vos, Jorge, porque Celso estaba, no sé dónde estaba. Estaba por ahí nomás. Sí, hubo una performance también, inclusive creo que danzaron alrededor del... Y las 4 estaciones de Vivaldi. Esa fue. Sí. Sí. Y muy interesante cómo estamos nosotros ahora experimentando 3 grandes momentos de la historia, ¿ya? Desde la época en que comenzamos hasta ahora, en que hubieron grandes cambios con la humanidad. Por ejemplo, el primer gran cambio fue la aparición de los smartphones, que nos lleva a una conectividad que cambió totalmente la forma de vida. Y que nosotros podemos explicar cómo era antes de los smartphones, cómo era exponer antes, ¿verdad? De lo que era comprar los rollos para las cámaras, meter los rollos dentro de la cámara, saber pensar cómo iba a ser la luz, saber recién el resultado después de una semana o después de tener la plata para revelar las fotos. Las difusiones eran a través de prensa. Recuerdo que los diarios daban grandes espacios para la pintura, para las exposiciones. Sí. A veces inclusive eran páginas enteras a todo color, y cosa que se acabó hoy en día, no sé por qué, ¿verdad? Porque hay más espacio dentro de las redes, ¿verdad? Y el último gran salto a un gran cambio que yo creo que va a haber una transformación, esto ya es una manifestación de eso, es el modo COVID. No pensé que iba a estar en medio de una pandemia y que volvamos a unirnos con tecnología, ¿verdad? Todo por causa de este gran cambio que estamos viviendo ahora, que va a ser histórico, ¿verdad? Y que va a quedar, y no sé, ojalá que lo que podamos superar y adaptarnos sea rápido, pero esa adaptación va a quedar ya un buen tiempo ya sí. Para nosotros. Siempre una actividad, ya sea individual o grupal, como por ejemplo ese viaje a Sudáfrica, nace siempre algo nuevo de eso, como por ejemplo nuestra exposición From Africa, donde nos pintamos la cara y cada uno expresó o no sé, su sentimiento, la forma que vio, que vivió, ¿verdad? ¿Te acuerdas de From Africa? Hay sí, esa exposición, esa exposición inclusive generó unos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque en esa época la que se dedicaba y tenía éxito con la fotografía era Alejandra. Y le habíamos dicho, che, Alejandra, vení pues sacarnos unas fotos para nuestra exposición de los que viajamos. Y ella era parte del 6x6, pero su fotografía apareció como una ayuda logística para la promoción de esa exposición.
que se realizó tipo 3x3, ¿verdad? 3x3, sí. Hay una foto donde estamos maquillados, no sé si se puede mostrar. No, vale. Los tres estamos con la cara pintada. Cada uno fue haciendo su diseño dentro del espacio de referencia que fue nuestra cara. Ahí está. Y el soporte, el cuerpo como soporte, ¿no? De una manifestación pictórica. Lo que no sé es por qué, siendo tan jóvenes, apenas nos animamos con las caras, ¿verdad? Y no sé. Era mucho cuanto eso. Tenía que ser más espacio de cuerpo. El cuerpo entero nos hubiéramos pintado. Ahí ya íbamos a usar las máscaras realmente que trajimos. Sí. Iba a estar Pablo en vez de Cristina. Bueno, yo no sé si quieren recordar algo más, recordarle a nuestros amigos que se fueron, Alejandra, que no pudo estar con nosotros, ¿verdad? No sé si hay Noche de Galerías, también fue nuestra última exposición, que fue el año pasado, donde a mí se me ocurrió, dije, bueno, tendríamos que estar de vuelta todos juntos. Fue como una especie de, cuando a mí se me ocurrió, Osvaldito estaba todavía con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero bueno, él se fue antes, pero tuvimos los 6, y ahora se fue Lisandro, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gustaría recordarle con mucha emoción a Osvaldo Camperchueli, que yo lo consideraba una persona en esa época extremadamente sensible. Me contó su historia de haber estudiado en Río de Janeiro, en el Parque Lage, pero haber estudiado implicó para él un gran sacrificio porque se tuvo que dejar la carrera para la cual él se fue a estudiar en Brasil y se abocó totalmente al arte, se entregó plenamente al arte, entrando en esa maravillosa institución que después me tocó a mí. Tuve la oportunidad de ir a probar unas clases en esa fantástica escuela que tienen los brasileros en Río de Janeiro. Y también quiero rememorar la anécdota que recordó Celso, que se convocó a un concurso de pintura por parte de la Embajada de Israel que se llamó Jerusalén 3000. Y a mí se me había ocurrido hacer como la ciudad santa de Jerusalén, que guardaba en su centro algo dorado, algo muy sagrado, algo muy místico, y solamente podía representarlo con el oro. Y quería lograr esa imagen con oro. Y ahí Osvaldo era el maestro de él, doraba la hoja, ¿verdad? Y era rápidamente ahí, mira, Osvaldo, necesito hacer esta obra ya, quiero saber cómo se hace, ¿verdad? Y fue mi instructor, mi guía para hacer eso, y al mismo tiempo masticamos mucho el concepto de la obra, que por lo visto resultó ganadora del primer premio en ese concurso, y quedamos como una conquista del grupo, como dice Pablo, ¿verdad? Porque prácticamente estaba influenciado por todo y trabajamos con gente del grupo, ¿verdad? Y fue un premio bastante interesante por el viaje, que fue conocer Tierra Santa, Medio Oriente. Y está asociado a Osvaldo Camperchueli, que ahora es como el oro de Jerusalén para nosotros. Realmente. Una experiencia interesante de Osvaldo era la riqueza que él tenía con las cuestiones espirituales. Tanto así que te acercaba la experiencia al librito de Kandinsky, cómo se trabajaba muchas cuestiones a partir de ahí. Eso era espectacular. Como me decía Celso, interesante que busque la conexión de la forma, los objetos, el color. Fíjate nomás Kandinsky cómo fue trabajando, a lo mejor te puede ayudar eso. Después fue muy interesante estos argumentos y esos encuentros con Osvaldo, y de cómo una obra podía pasar poco a poco de la figuración a la abstracción. Con respecto a Lisandro, bueno, Lisandro manejaba muchísimo el grabado. Recuerdo con mucha alegría las veces que nos íbamos hasta su casa, porque
él tenía tiene una máquina para grabar muy espectacular a la manera de Lisandro. Aparte que él también experimentaba haciendo esos papeles. Su casa era así como un taller, como una pequeña fábrica donde vos podías encontrar muchas cosas. Y como a Alejandra le encantaba el grabado, ella trabajaba mucho con eso, bueno, éramos como compinche con Alejandra y con Lisandro para llegar hasta la casa y hacer esa experiencia. Creo que Osvaldo tenía luego su propia máquina para grabar, o sea que, y esta cuestión del gofrado, de dejar la huella en el papel, cada vez, con respecto, por ejemplo, a la obra de Osvaldo, un tiempo, en ese tiempo que estuvimos trabajando, donde él había dejado el color y había entrado poco a poco